Todos los imperios creen que su dinero perdurará. Todos los gobiernos prometen que su moneda durará para siempre. Sin embargo, la historia sigue demostrando que se equivocan. Desde la antigua Roma hasta la Francia medieval, desde la Confederación hasta los estados modernos de Oriente Medio, la gente se ha despertado para descubrir que sus ahorros se han esfumado, que sus salarios carecen de sentido y que su futuro ha sido robado por sistemas que antes parecían inquebrantables. El colapso no es una anomalía, es el ritmo que subyace a la civilización. La cuestión nunca ha sido si las economías fracasan, sino cómo sobrevivir cuando lo hacen. La creencia más peligrosa de todas es la permanencia. Miramos nuestros saldos bancarios, nuestras monedas, nuestros billetes nacionales, y los imaginamos tallados en piedra. Pero el dinero no es piedra, es una promesa, tejida a partir de la confianza, y la confianza es más ligera que el aire. Un fuerte viento de miedo y desaparece. Por eso la historia, aunque despiadada, sigue siendo nuestra mejor maestra. Cada ruina financiera deja un mapa de señales de advertencia. ¿Dónde se esconde el valor? ¿Y dónde muere la ilusión? Los que vivieron para contarlo nunca fueron los que más creyeron, sino los que dudaron primero. Tomemos como ejemplo el Imperio Bizantino, la larga sombra de Roma que perduró durante casi 1000 años después de la caída de su gemelo occidental. En el centro de su economía brillaba el solidus de oro, una moneda tan estable que los comerciantes desde el Adriático hasta el Océano Índico la aceptaban sin dudarlo. Durante siglos, fue lo más parecido que el mundo medieval tuvo a una reserva universal. Su nombre era sinónimo de estabilidad. Sin embargo, la confianza es una aleación frágil. Se podría pensar que los bizantinos habían aprendido de la humillación de Roma con el denario de plata, degradado hasta convertirse en poco más que estaño recubierto de engaño. Pero no fue así. Siglos más tarde, los tesoreros imperiales comenzaron a diluir el solidus de oro, mezclándolo con metales más baratos, confiando en que nadie lo notaría. Durante un tiempo, nadie lo hizo. Pero los rumores viajan más rápido que los barcos. Cuando los comerciantes comenzaron a examinar sus monedas y descubrieron el fraude en su brillo, las rutas comerciales se tambalearon. El dinero más fiable del mundo se convirtió en un símbolo de traición. A medida que la pureza se agotaba, también lo hacía la confianza y, con ella, el corazón económico del imperio. Lo que perduró no fueron los decretos imperiales, ni las promesas en papel, sino la prudencia silenciosa de aquellos que conservaron algo real: oro, tierras, propiedades fuera del alcance del emperador. Vieron cómo el valor huía de los sistemas falsificados y volvía a fluir hacia cosas que la casa de la moneda no podía reproducir. Esa fue la primera lección escrita en el polvo. Los gobiernos no pueden resistirse a diluir su moneda y, cuando lo hacen, la verdadera riqueza se les escapa de las manos. Pero no todos los colapsos comienzan en el tesoro. Algunos nacen de la peste. A mediados del siglo XIV, Europa recibió a su visitante más oscuro, la peste negra. Entre los años 1347 y 1251, desapareció hasta la mitad de la población del continente. Las ciudades se vaciaron. Los mercados quedaron en silencio. Los carros circulaban por las estrechas calles, transportando cadáveres en lugar de mercancías. Sin embargo, incluso este horror remodeló la riqueza en lugar de simplemente destruirla. Cuando la mitad de la mano de obra desaparece, el trabajo se convierte en un tesoro. Los salarios subieron porque escaseaban las manos. Los campos quedaron sin cultivar, los alquileres bajaron y la tierra, antes celosamente guardada, podía comprarse por una fracción de su antiguo valor. Las familias con algo de liquidez, unas pocas monedas de plata, un granero lleno de cereales, la fuerza para trabajar. De repente tenían un poder inimaginable antes de la plaga. En Inglaterra e Italia, los campesinos negociaban como comerciantes, y los comerciantes compraban fincas que antes pertenecían a los señores. Parece lejano, pero el eco llegó hasta nuestro siglo. Durante la pandemia de 2020, las cadenas de suministro se rompieron.
Los gobiernos imprimieron océanos de dinero nuevo, y la desigualdad se amplió como una falla geológica. Los que tenían activos, casas, acciones, dinero en efectivo, vieron cómo se inflaba su riqueza. Los que vivían al día se quedaron aún más atrás. Las crisis siempre han redibujado el mapa social. La escasez corona a nuevos ganadores. Tras la peste negra, los campesinos se convirtieron en terratenientes. Tras los confinamientos modernos, los inversores multiplicaron sus fortunas. Las catástrofes no tratan a todos por igual. Recompensan a los que tienen reservas y castigan a los que no las tienen. Si las pandemias enseñan la velocidad del impacto, la caída de la Florencia renacentista revela otro peligro: la arrogancia de las instituciones. A mediados del siglo XV, Florencia era la capital financiera de Europa, el orgulloso hogar de los bancos Bardi y Peruzzi. Sus cartas de crédito llegaban desde Londres hasta Alejandría. Sin embargo, detrás de sus fachadas de mármol se escondía una suposición fatal: que los reyes siempre pagan. El monarca inglés, Eduardo III, pidió prestadas inmensas sumas para financiar sus guerras contra Francia. Cuando sus campañas fracasaron, simplemente dejó de pagar. Los poderosos bancos de Florencia, que se creían intocables, se derrumbaron en cuestión de meses. Los depositantes lo perdieron todo. El comercio se paralizó. La ciudad, que había financiado a la mitad de Europa, de repente suplicaba préstamos. El tamaño no había ofrecido protección, el prestigio no había servido de escudo. La frase «demasiado grande para quebrar» ya era un mito 6 siglos antes de convertirse en jerga moderna. El florentino de a pie aprendió la verdad por las malas. Las instituciones existen para obtener beneficios, no para proteger. Cuando caen, se llevan consigo tu fe y tu fortuna. Esa misma verdad se repetiría a lo largo de los siglos, desde la quiebra de Lehman Brothers a principios de la década de 2000 hasta la congelación de cuentas en Beirut, en la década de 2010. Al otro lado del Atlántico, a mediados del siglo XIX, Estados Unidos se enfrentó a su propio ajuste monetario. La guerra civil se libró con cañones y con imprentas. Para financiar la lucha, el gobierno de la Unión emitió billetes verdes, papel moneda respaldado únicamente por la confianza en la propia nación. Al principio parecía heroico, incluso moderno. Pero a medida que las imprentas funcionaban día y noche, cada nuevo billete debilitaba al anterior. Los precios subían, la confianza flaqueaba. En el sur, la Confederación fue más allá. Desesperada por obtener recursos, imprimió graybacks a montones. Al final de la guerra, la inflación confederada era bíblica. Los precios subieron miles de %. La paga de los soldados no valía nada antes de llegar a casa. Las amas de casa llevaban cestas llenas de billetes para comprar una barra de pan. En la primavera de 1865, la moneda que pretendía representar a una nación era papel sin valor. Los que sobrevivieron fueron los que poseían todo aquello que las imprentas no podían copiar: tierras, oro, ganado, incluso barriles de grano. El resto vio cómo los ahorros de toda una vida se esfumaban de la noche a la mañana. Es un capítulo que los estadounidenses rara vez revisitan, aunque deberían hacerlo. Su propio país ya ha sufrido un colapso monetario total. La protección no provino de la confianza patriótica, sino del valor tangible que ningún decreto podía inflar. Luego vino Francia. En la última década del siglo XIX, los revolucionarios derrocaron a la corona y prometieron una nueva era de igualdad. Confiscaron las tierras de la iglesia y respaldaron una nueva moneda de papel, el asignado, con su supuesto valor. La teoría brillaba por su lógica. Los bienes inmuebles como garantía, la libertad como seguridad. Pero al poder le encanta la imprenta. Cada mes traía nuevas emisiones. Cada emisión erosionaba la anterior. Los precios se dispararon. Los salarios se estancaron.
Los billetes de papel se convirtieron en cenizas entre los dedos de la gente. Los agricultores se negaron a vender alimentos a cambio de promesas. Los mercados se derrumbaron y la revolución comenzó a devorar a sus propios creyentes. Una vez más, aquellos que se aferraron a los ideales en lugar de a la realidad pasaron hambre. Los ganadores fueron los pocos que poseían alimentos, plata o propiedades, cualquier cosa que el gobierno no pudiera conjurar con tinta. Para el resto, la iluminación llegó demasiado tarde. El valor nunca es lo que declaran los gobernantes, sino lo que la gente acepta. Cuando esa creencia se rompe, la riqueza no se reduce, sino que desaparece. A lo largo de estos siglos hay un hilo conductor. Desde la Casa de la Moneda de Constantinopla hasta las casas de contabilidad de Florencia, desde las imprentas de Richmond hasta los disturbios parisinos, la historia se repite. Cada época inventa su propia ilusión de seguridad, y cada ilusión termina de la misma manera, en incredulidad. El dinero, al fin y al cabo, es solo un recuerdo. Y cuando el recuerdo falla, lo único que queda es el oro, la tierra, el trabajo y la habilidad. 2 siglos después de que el asignado arrasara Francia, la misma ilusión volvió, esta vez en Oriente. En los últimos años del siglo XX, las brillantes economías del sudeste asiático se convirtieron en el orgullo del mercado mundial. Desde Bangkok hasta Yakarta, se levantaron nuevas torres y entró dinero, la mayor parte prestado en divisas extranjeras. El sistema funcionó, hasta que dejó de hacerlo. En el año 1912 en Pone una huelga especulativa contra el baht tailandés resquebrajó la fachada. De la noche a la mañana, la paridad con el dólar se derrumbó. Lo que había sido una deuda manejable en moneda extranjera se volvió imposible de pagar. Los inversores huyeron como pájaros ante una tormenta. El contagio se extendió a Indonesia, Malasia y Corea del Sur. En una sola temporada, las monedas cayeron, las empresas desaparecieron y el desempleo se disparó. Los gobiernos suplicaron al Fondo Monetario Internacional que los rescatara, cambiando la soberanía por la solvencia. Y, como siempre, los inocentes fueron los primeros en sufrir. Los trabajadores comunes vieron cómo se evaporaban sus ahorros. Las hipotecas duplicaron su costo. Los puestos de trabajo desaparecieron. Los fondos de cobertura que habían desencadenado el pánico se marcharon más ricos, mientras que las naciones que habían confiado en el sistema global se vieron encadenadas a la austeridad. No fue un colapso local, fue una transferencia global de riqueza, de los deudores a los acreedores, de los trabajadores a los financieros. La moraleja era tan antigua como Bizancio. La deuda contraída con el dinero de otra persona se convierte en una soga cuando el suelo se derrumba. Avancemos otras 2 décadas y la lección vuelve a aparecer, no en un reino o una colonia, sino en el frágil corazón de un Estado moderno. Entre los años 2019 y 2021, los bancos del Líbano, que en su día fueron orgullosos símbolos de estabilidad, se congelaron silenciosamente. Sin previo aviso, los depositantes se despertaron y se encontraron con que los reintegros estaban limitados, las cuentas selladas y la moneda sangrando valor. En 2 años, la libra libanesa perdió más de 9/10 partes de su valor. Médicos, ingenieros, jubilados, la misma clase media que había confiado en el sistema, se plantaron frente a los bancos cerrados, suplicando que les dejaran acceder a los ahorros de toda su vida. Les dijeron que el dinero había desaparecido. Era un nuevo tipo de robo, educado y procedimental. Sin soldados, sin disturbios, sin incendios, solo silencio tras puertas cerradas. Se repitió el mismo patrón de siempre. Los que habían enviado parte de su riqueza al extranjero, o habían guardado oro, propiedades, o incluso efectivo fuera del sistema, salieron adelante. Todos los demás quedaron atrapados en un papel que ya no significaba nada. Si esto parece lejano, no debería serlo. A principios de la década de 2000,
Los estadounidenses vieron cómo se embargaban sus casas, mientras que los bancos que causaron el desastre recibían rescates. Durante la pandemia de 2020, los gobiernos imprimieron billones para mantener las economías con vida, un salvavidas que levantó los mercados, pero dejó atrás los salarios. En 2023, los bancos regionales de Estados Unidos quebraron casi de la noche a la mañana cuando se rompió la confianza. Una vez más, la gente aprendió la vieja verdad. Demasiado grande para quebrar. Es solo un cuento para adultos. Entonces, ¿cómo se sobrevive cuando la estructura misma comienza a desmoronarse? La historia no ofrece una cura única, solo patrones. En Bizancio, los sobrevivientes tenían oro. Después de la peste negra, aquellos con plata o ahorros compraron tierras abandonadas por los muertos. En Florencia, los sabios evitaron la tentación de los bancos sobreendeudados. En el sur de Estados Unidos, la verdadera riqueza era la comida y la propiedad, no el papel impreso. En la Francia revolucionaria, era el grano y la plata. En la Asia moderna, era la libertad de la deuda externa. En el Líbano, era escapar del sistema antes de que se cerraran las puertas. Las formas cambian, pero el principio no. La supervivencia depende de reconocer qué tiene valor intrínseco cuando las ilusiones se derrumban. Y aquí radica la paradoja que la historia sigue susurrando. El colapso es tanto una tragedia como una oportunidad. Para los que no están preparados, significa la ruina. Para los que están preparados, se convierte en el reinicio de toda una vida. Tras la peste negra, los campesinos se convirtieron en terratenientes porque la tierra era abundante y la gente escasa. Tras la crisis de 2008, los que tenían liquidez compraron casas por la mitad de su valor, mientras que millones de personas fueron desahuciadas. En el momento en que los demás entran en pánico, el valor cambia de manos. Cada crisis es una transferencia de los muchos que confiaron a los pocos que previeron. Sin embargo, la protección no solo tiene que ver con lo que posees, tiene que ver con lo que puedes hacer. El oro se puede robar, la tierra se puede confiscar, pero la habilidad, la capacidad de producir, permanece más allá de la inflación. En cada colapso surgen las mismas figuras: el panadero que sigue haciendo pan, el artesano que repara, el agricultor que cultiva, el comerciante que transporta mercancías donde se necesitan. Estas personas hacen más que sobrevivir, reconstruyen el mundo que viene después. Cuando el dinero pierde su significado, la producción sigue teniendo el suyo. La gente sigue necesitando comer, construir, curarse, conectarse. La capacidad de satisfacer esas necesidades se convierte en la moneda más auténtica. Por eso todas las grandes reconstrucciones, desde la Europa posterior a la peste hasta el Japón de la posguerra, comenzaron no con tesoros, sino con talento. Las semillas del agricultor, las manos del artesano, los diseños del pensador. Esos fueron los activos que restauraron la civilización cuando el papel fracasó. Si se observa con atención, se verá que los supervivientes de la historia siempre compartieron tres rasgos. En primer lugar, poseían algo que el sistema no podía copiar: tierras, metales, herramientas o conocimientos. En segundo lugar, mantuvieron la liquidez suficiente para actuar cuando otros se paralizaron. En tercer lugar, no vieron el colapso como el final, sino como un comienzo disfrazado de desastre. Esta trinidad, activos reales, habilidades reales y conciencia real, constituye el único escudo que funciona a lo largo de los siglos. Ningún gobierno, ninguna institución, ningún saldo digital puede sustituirlo. La ilusión de la permanencia ha seducido a todas las generaciones. Los sabios aprenden a ver más allá de ella antes de que se rompa. Y, sin embargo, hay una capa aún más profunda. Cada colapso expone la misma verdad sobre los sistemas humanos. Se basan en historias. El dinero es una historia de confianza. Los mercados son historias de crecimiento. Las naciones son historias de unidad. Cuando la historia muere, la estructura la sigue. Lo que te protege no es la fe en el narrador, sino la capacidad de vivir cuando la historia cambia. Ese es el silencioso regalo de estudiar la ruina. Enseña humildad, que ningún imperio es eterno,
Ninguna moneda es inmortal, pero también enseña libertad. Una vez que dejas de creer que la permanencia existe, dejas de temer su pérdida. Aprendes a apoyarte en lo que perdura. Tu capacidad para construir, para adaptarte, para crear valor a partir del polvo. Así que cuando llegue el próximo colapso, y llegará, recuerda el patrón. Cada crisis es una transferencia, del papel a la sustancia, de la promesa a la prueba, de los muchos que creyeron a los pocos que se prepararon. La historia no se repite, pero rima en cada época. Castiga la confianza ciega y recompensa la previsión silenciosa. La pregunta entonces nunca es si todo se derrumbará. Siempre lo hace. La verdadera pregunta es de qué lado de la transferencia te situarás. ¿Del lado que tiene promesas o del lado que tiene algo real? La historia no es cruel, es precisa. Y seguirá susurrando la misma lección hasta que alguien la escuche.